Gracias por la presentación. Como comenta, soy el arquitecto Cristian Jayo. Ya tengo 5 años de experiencia en el rubro de la construcción y también de la metodología BIM. Entonces, el tema que vamos a tocar hoy día es metrados, justamente con el software de Revit. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Vamos a partir desde la interfaz de Revit. Entonces, cuando nosotros tengamos ya instalados las versiones, yo recomiendo cuando ya estemos en clase a partir de la 2021 hasta la 2024. Entonces, en estas versiones vamos a encontrar esta pantalla de inicio, una vez que hayamos dado doble clic a la aplicación. Entonces, por el lado izquierdo estamos viendo un panel y algunos botones que de repente algunos nombres son familiares a nosotros, pero de repente algunos otros son nuevos. Entonces, por ejemplo, por aquí tenemos unos botones para modelos, que de repente sí hemos escuchado ese término, y para familias, que puede que sea un término un poco nuevo. Entonces, en modelos, nosotros tenemos la opción de abrir. Si que elegimos este botón, vamos a poder abrir un proyecto el cual ya hemos estado trabajando. Vamos a poder continuar ese modelo. Y la otra opción que tenemos es nuevo. Entonces, en esta opción, nosotros vamos a poder elegir una plantilla. Ahora, van a ver algunos términos que vamos a tocarlos a profundidad ya en las primeras clases, pero las plantillas hacen referencia a algunas configuraciones previas para nosotros tener una mayor productividad cuando estemos modelando. Entonces, hay algunas plantillas que vienen predeterminadas cuando uno instala el software, como por ejemplo estas que vemos aquí, que vemos arquitectura, estructural, mecánicas. Todas estas plantillas vienen por defecto y vienen con algunas configuraciones que las vamos a poder aprovechar si deseamos usar estas, o podríamos crear nuestra propia plantilla. Luego vemos que tenemos la sección de familias. Entonces, familias, nosotros vamos a poder compararlo, o siempre yo lo relaciono en las clases con los bloques de AutoCAD. Obviamente que hay una gran diferencia, y la diferencia está en el nivel de información que nos aporta. Entonces, los bloques, la máxima información que nos puede aportar serían, por ejemplo, las cotas, ¿no? De repente algunas medidas, pero de ahí no hay mucha más información que podamos sacar de estos bloques, ya que son elementos en 2D. A diferencia de las familias, que son elementos en 3D, y que con ello viene una serie de parámetros. Entonces, existen parámetros de estas familias de sistema, parámetros de proyecto. Los parámetros de sistema son los que vamos a nosotros ver, también vienen por defecto, no vamos a poder eliminarlos. Ya vienen con el propio elemento, ¿no? Pero los de proyecto nosotros sí vamos a poder crearlos. Y justamente esto está muy relacionado con los metrados. Ahora más adelante que vayamos a entrar a cómo crear nuestros metrados, que aquí en el software también tiene otro término, que son las tablas de planificación. Tabla de planificación y cantidades. Entonces, nosotros, de acuerdo a los parámetros que creemos, vamos a poder organizar nuestros parámetros, perdón, nuestra tabla de metrados. Entonces, esto de aquí es muy importante, como menciono, ¿no? Y bueno, tenemos los mismos botones, tenemos abrir y nuevo. Pero acá la diferencia es que cuando nosotros, bueno, si ingresamos a abrir lo mismo, vamos a buscar nuestro archivo de la familia y vamos a continuar modelando lo que hemos estado de repente trabajando, ¿no? Pero la diferencia en nuevo es que acá sí hay una serie de plantillas de acuerdo a la categoría que vamos a modelar. Y otra recomendación
es, bueno, a partir del 2023, ya también lo vemos a mayor profundidad en las clases, pero no es necesario descargarse una librería de todas las familias, que eso ocupado como 2 gigas de espacio, a más, 2 gigas a más. Ahora todas estas librerías las vamos a tener en la nube de Autodesk. Entonces todo este espacio nos vamos a ahorrar. Entonces justamente estas plantillas son las que están acá, las que vemos. Y acá otra recomendación es siempre tratar de usar las familias en inglés. Por- Porque si usamos en el idioma de español, hay familias que no están completas, por así decirlo. Y ya lo vamos a ver también en el mismo peso, ¿no? El de inglés pesa 2 gigas, el de español pesa un poco menos, 1.7. Por ejemplo, en portugués 1.5 y así. Eso quiere decir que hay menor cantidad de familias. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso a las familias, acá estamos en las plantillas para empezar a modelar familias. En inglés vemos que, por ejemplo, tenemos una plantilla para poder modelar tipos de columnas. Y esto es porque en Revit solo nos viene familia de columnas, pero son cuadradas o rectangulares. Ahora voy a ir borrando un ratito esto. Como menciono, tenemos familias cuadradas y rectangulares. Pero de repente, en el caso que tengamos en el proyecto columnas en L o de repente en T, disculpen por los dibujos, estos tipos de columnas no vamos a encontrar por defecto. Tenemos dos opciones. O lo creamos nosotros eligiendo la plantilla de columnas, o la otra opción es buscar alguna página, como por ejemplo Bing Object, en donde vamos a encontrar una serie de familias y de repente podríamos encontrar alguna que se parezca y adaptarla. Esas serían las dos formas de poder llegar al objetivo. Bueno, luego tenemos archivos recientes, Autodesk Docs y mi información. Justamente ahora nos encontramos en archivos recientes, que es esta ventana principal. Y igual está dividido en modelos y familias. Los modelos, lo que estamos viendo, son los últimos archivos en los cuales hemos estado trabajando. Es un acceso rápido, simplemente dándole un clic vamos a poder ingresar al proyecto. Lo mismo para familias, son las últimas familias en las cuales hemos estado trabajando y simplemente dándole un clic a cualquiera de estos vamos a poder continuar modelando. Ahora, tenemos Autodesk Docs, que es del ACC, ¿no? Del Autodesk Construction Cloud. Y esta es una plataforma, una nube de Autodesk, el cual nos va a permitir trabajar de manera colaborativa. Entonces, nosotros vamos a poder ahí cargar nuestros documentos, no solamente modelos, sino algún otro tipo de documentación como planos, de repente extensiones de Word, Excel, y nos va a permitir organizarnos, dar permiso de repente a las partes interesadas. Entonces, esto también lo vamos a ver en las primeras clases, la introducción a la metodología BIM. Y bueno, lo último es información, es decir, que tienes una cuenta, has iniciado sesión en Revit, te da información sobre algunas estadísticas de cuánto estás usando el Revit y ese tipo de data. Entonces, ahora vamos a ingresar propiamente a la interfaz de Revit. Tenemos varias opciones, como menciono, podemos ir a abrir. Voy a abrir ahora un modelo o puedo darle aquí justamente, no tengo el archivo para esta masterclass de metrados. Entonces, como yo ya lo tengo acá, el acceso rápido, simplemente le voy a dar un clic. Vamos a darle un clic y nos va a llevar directamente al archivo. Entonces, esta es la interfaz que vamos a ver en Revit. Voy a dar una breve explicación también para no perdernos. A ver, igual esto también a mayor profundidad, ya lo veremos en la segunda, tercera clase. Por acá tenemos las herramientas rápidas. Algunas de ellas muy conocidas, como por ejemplo guardar.
pero hay otras que son netamente de esta aplicación o de este software, como por ejemplo esta casita para ir a una vista 3D. Luego tenemos una barra principal, que es esta que viene acá, la barra principal, en donde vemos algunas pestañas que son de cada especialidad, como por ejemplo arquitectura, estructura, sistemas, que esto va ligado a MEP, acá están las tres instalaciones, y también tenemos pestañas que nos va a servir para cualquiera de las tres especialidades, como por ejemplo gestionar, vista, colaborar, complementos, modificar. Bueno, cada una de ellas ya la vamos a ver, como menciono, a mayor profundidad, cada herramienta. Otra parte muy importante es el cuadro de propiedades. Entonces, este cuadro de propiedades se va a ir modificando de acuerdo a lo que nosotros tengamos seleccionado. Si, por ejemplo, nosotros seleccionamos algún elemento de este 3D, vamos a darnos cuenta que lo que nos va a arrojar en ese cuadro van a ser propiedades de ese elemento. Por ejemplo, acá tengo una viga. Si yo le doy un clic, todos los parámetros están relacionados al elemento seleccionado. Entonces tenemos parámetro de nivel de referencia, plano de trabajo, nivel de inicio, final, justificaciones, el material. Por acá tenemos algunas cotas, mediciones, volumen, la longitud. Y aquí tenemos parámetros de proyecto. Que eso quiere decir, parámetro de proyecto, cuando siempre hable de parámetro de proyecto, quiere decir que eso lo hemos creado nosotros. Son parámetros solamente que estamos usando para este proyecto. Y bueno, también nos dice algunas especificaciones del elemento, ¿no? El tipo, ¿no? Es una viga principal, número 2 de 25 por 40 la sección. Entonces, eso también tenemos que tenerlo claro. Y por el lado derecho, tenemos el navegador de proyectos. Entonces, esta es otra parte muy importante también, la cual nos va a permitir organizar nuestras vistas. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos planos estructurales, planos de planta, las vistas 3D. Ahorita estamos ubicados en esta de aquí. Tenemos los alzados o elevaciones, secciones. Hasta aquí llegamos a vistas. Luego tenemos una sección de leyendas, que por ejemplo ahí de repente podemos crear algunas especificaciones técnicas, de repente planos para pero planos para vanos. Entonces ahí vamos a poder usar leyendas, eso también ya lo vamos a ver a media profundidad. Y acá está el tema de hoy, tabla de planificación y cantidades para poder realizar nuestros metrados. Como ya estamos viendo y ya nos damos cuenta, tenemos dos que vienen por defecto, pero no son los que vamos a hacer hoy día. Hoy día vamos a hacer de columnas y de acero. Pero siempre nos vamos a percatar que, por ejemplo, en esta plantilla vienen dos tablas ya creadas, que son para habitaciones y puertas. Luego tenemos planos, que vamos a verlo de repente brevemente, cómo colocar nuestros metrados en un plano, cómo crear el plano también. Es muy fácil, muy rápido, cómo podemos arrastrar vistas a este plano. Tenemos las familias de lo que hemos estado hablando, todas las familias que están empleadas en este proyecto, que están siendo usadas. Acá está un ratito, acá está toda la lista de las familias. Algunas por defecto, otras pueden haber sido creadas por nosotros y otras pueden haber sido descargadas de alguna página. Luego tenemos grupos. Tenemos grupos de detalle y de modelo. La diferencia de detalle y modelo es que estos de acá son elementos 2D y modelo 3D. Entonces hay una herramienta que nos permite agrupar elementos. Y acá nos va a aparecer la lista de los grupos. Y por último, tenemos los vínculos de Revit. Que estos vínculos justamente está también muy relacionado con la parte colaborativa. Acá vamos a tener un listado de todas las especialidades, ¿no?
Estamos trabajando en un modelo, disculpen, existe un modelo central, y nosotros somos parte de ese modelo central, de repente vamos a ver vínculos. Si nosotros pertenecemos a estructuras, podemos encontrar arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias, y vamos a ver cómo otros especialistas también están trabajando al mismo tiempo que nosotros. Eso también tenemos que saber gestionarlo, porque si es que tenemos muchos vínculos activos, obviamente de acuerdo a la capacidad de cada computadora, se puede poner muy lenta, ¿no? Entonces eso tenemos que saber gestionar. Sí, sí la están grabando. Ya, entonces, ahora vamos a ver la parte de los parámetros. Como mencionaba, los parámetros es una parte fundamental para poder organizar nuestra tabla de metrados. Y estos parámetros nosotros vamos a encontrarlos en la pestaña de, un momentito, pestaña gestionar. Entonces, pestaña gestionar, acá tenemos un subtítulo configuración y vamos a encontrar parámetros de proyecto, parámetros compartidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Parámetros compartidos, como su propio nombre lo dice, nosotros solamente vamos a crearlo por única vez. Vamos a crear una vez estos ¿Cómo que parámetros entiendo? ¿Cómo? para los que ingresan. Ya, como mencionaba, los parámetros compartidos vamos a crearlos por única vez, y estos parámetros vamos a poder usarlos en los proyectos que nosotros lo necesitemos. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar a esta herramienta, parámetros compartidos, y para este proyecto hay estos parámetros cargados. Tenemos elemento, ítem, nivel, peso nominal, bueno, acá está repetido, posición, tipo de concreto. Estos parámetros no solamente vamos a poderlos usar acá, al ser compartidos, haber sido creados como un parámetro compartido. Si es que nosotros empezamos un nuevo proyecto, vamos a tener la opción de poder volver a usarlos. Ese es el beneficio. A su diferencia, parámetros de proyecto, vamos a un ratito regresar, parámetros de proyecto que justamente lo encontramos aquí arriba, sobre parámetros compartidos. Estos tipos de parámetros solamente vamos a poder usarlos para este proyecto. Si queremos usar en algún otro proyecto nuevo que tengamos, no vamos a poder hacerlo. Es por eso que sí es recomendable, cuando sepamos que es un parámetro no tan específico, sino es un parámetro un poco más genérico que vamos a estar usándolo constantemente, es recomendable irnos a parámetro compartido. Entonces, en parámetro compartido, lo primero que nos va a pedir, estoy volviendo a esa herramienta, parámetro compartido, lo primero que nos va a pedir es crear un grupo. Entonces, tú puedes crear, por ejemplo, en este caso está el grupo de metrados, que lo tenemos acá, pero de repente necesitamos parámetros para vistas, entonces podemos crear un grupo para vistas, queremos clasificar nuestras vistas, y así nos podemos ir viendo cómo nos podemos organizar mejor. Entonces, acá si yo despliego tenemos vistas, por ejemplo, ¿no? Grupo de vistas, otros parámetros obviamente, necesitamos clasificar nuestras vistas en disciplina y subdisciplina. En letrados son otros, ¿no? Tenemos elemento, ítem. Una vez que hayamos creado nosotros nuestros grupos, recién vamos a poder crear un nuevo parámetro. Y vamos a crear uno nuevo. Justamente acá tenemos parámetro y el botón de nuevo. Entonces voy a ingresar a nuevo y vamos a crear, por ejemplo, un parámetro de material. Material. Disciplina.
Sabemos, podemos dejarlo en común o sabemos que estamos en la especialidad de estructuras. Y el tipo de datos, material es un tipo de dato de, tenemos dos opciones, o elegir, por acá tenemos material, un minutito. Ya miren, si pasa esto, por ejemplo, estoy buscando algo relacionado con el parámetro de material, pero en la disciplina de estructuras no tenemos. Entonces debemos regresar al que es común, que acá sí nos va a arrojar algunos datos más genéricos, como por ejemplo texto, podríamos elegir texto o podríamos elegir material, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de estos dos funcionaría. Vamos a elegir material, por ejemplo, y le vamos a dar en aceptar. Entonces vemos que ya se agregó nuestro nuevo parámetro de material. Pero hasta ahora no lo podemos usar. Hasta ahora solamente es un parámetro compartido. Una vez creado el parámetro compartido, tendríamos que crear nuestro parámetro para el proyecto. Entonces vamos a darle en aceptar y ahora sí vamos a ir a parámetros de proyecto. Parámetro de proyecto, vamos a usar la herramienta para crear un nuevo parámetro. Y acá vemos que tenemos dos opciones igual, ¿no? Tenemos la opción de crear un parámetro solamente para este proyecto o tenemos la opción de cargar un parámetro compartido. Entonces, ahora como acabamos de crear uno compartido, vamos a cargar ese mismo que era el del material. Parámetro compartido, vamos a seleccionarlo, material, vamos a ir a aceptar y vemos que automáticamente ya se carga. Estos campos ya están cargados y no pueden ser editados, como podemos ver. Si fuera un parámetro de proyecto, podríamos editar estos tres. Lo que sí podemos editar es aquí, donde queremos que se agrupe el parámetro. Y esta lista está relacionada o si bien con el cuadro de propiedades o bien, ahora vamos a ver con esta ventana de acá, editar tipo. Ahí también tenemos una lista de secciones. Entonces, si desplegamos agrupar parámetro, por defecto nos dice podríamos hacerlo en materiales y acabados, que tiene relación con nuestro parámetro. O podemos desplegar y elegir cualquier otro, ¿no? Como datos de identidad o donde queremos que nosotros aparezca. Pero nosotros vamos a dejarlo por ahora en materiales y acabados. Y por último, la última parte está aquí en categorías. Entonces nosotros tenemos que saber este parámetro a qué categorías va a afectar. ¿Y cuáles son las categorías o qué son las categorías? Todos los elementos están categorizados, para darle la redundancia. Entonces, si nosotros vemos ya en nuestro modelo, y también para saber los nombres, porque si hay categorías que no tienen, por ejemplo, columnas, la categoría de columnas acá no es el mismo término, sino le llaman pilares estructurales. Entonces, en caso nosotros no podamos identificar el nombre exacto como está acá en el software, ahora vamos a ver cómo lo podríamos identificar de manera muy rápida. Si ya tenemos un poco más de dominio, simplemente buscamos y decimos, bueno, estamos en estructura, lista de filtros de especialidad. Hay algunos más, pero ahora solamente tenemos activado estructura. Y decimos, por ejemplo, pilares estructurales. Pilares empieza con la letra P, así que vamos a digitar esa letra para que nos lleve directamente a todas las categorías que empiecen con la letra P. Y aquí estaría pilares estructurales. Si tenemos algún otro que pueda afectar este parámetro, por ejemplo, de repente, armazón estructural.
Ahora, ¿qué nos suena armazón estructural? Son las vigas. Armazón estructural le llama el software a las vigas. Entonces, digamos que este parámetro también va a afectar a las vigas. Vamos a decirle aceptar y aceptar. Listo, entonces ya tendríamos creado ese parámetro. Ahora, ¿cómo les decía? ¿Cómo podemos nosotros saber el nombre de cada categoría cuando estemos en esa parte de la creación del parámetro? Una opción sería seleccionar, por ejemplo, este elemento, ¿no? Selecciono este pilar y sobre el cuadro de propiedades, acá nos va a decir el nombre de la categoría seleccionada. Ahora, si de repente queremos saber qué categorías están dentro de este modelo, de repente es un parámetro que queremos afectar a todo el modelo y queremos saberlo de manera rápida y no estar dando clic a uno por uno. Tendríamos que seleccionar el modelo de izquierda a derecha. Selección de izquierda a derecha nos va a seleccionar el elemento, el modelo completo. De derecha a izquierda selecciona algunos elementos y algunos elementos pueden quedar al aire. Entonces seleccionamos de izquierda a derecha y vamos a ir a la herramienta de filtro. Herramienta filtro. En el subtítulo selección, herramienta filtro. Vamos a activarlo y acá justamente nos aparecen todas las categorías que están seleccionadas. Y no solo eso, también nos aparece la cantidad de elementos por categoría seleccionada. Acá tenemos recuento. También vamos a ver este parámetro. ¿Qué quiere decir cantidad? Cantidad. Entonces acá tenemos toda la cantidad de elementos por categoría. Ya sabemos acá está la lista, ¿no? Cuáles son los que deberíamos seleccionar en caso vayamos a crear un parámetro que va a afectar a todo el modelo. Entonces, sabiendo esto, y una última parte, también muy importante de los parámetros antes de pasar, voy a regresar a la pestaña Gestionar, Parámetros de proyecto. Vamos a elegir nuevamente el material, aquí, y tenemos una sección importante, esta de aquí. Bueno, como ya lo he creado, ya no voy a poder editarlo, pero tenemos que los parámetros, podemos crearlo de dos formas, de dos maneras, parámetro de tipo y parámetro de ejemplar. Entonces, el parámetro de tipo, ¿cómo lo podríamos relacionar nosotros? Como su propio nombre lo dice, esto afecta a un grupo, a una familia, a un grupo de elementos. Y un parámetro ejemplar afecta a un elemento en específico. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Imaginemos que tenemos unas barras de acero, digamos así. Tenemos y tenemos sí, ¿no? Entonces tenemos un parámetro de diámetro del acero. Entonces, este parámetro, ¿qué, cuál de los dos sería? ¿Sería el de tipo o el del ejemplar? El diámetro de un acero, al afectar a estas tres formas por igual, sería un parámetro de tipo. Entonces, el parámetro de diámetro de acero sería un parámetro de tipo ya que afecta a un grupo, a una familia. Por ejemplo, las tres formas tendrían un diámetro de 5 octavos. Imaginemos, ¿no? A su diferencia, un parámetro de ejemplar, por ejemplo, las mismas formas, tenemos esta L, este como estribo y uno que es longitudinal.
Un parámetro de ejemplar, por ejemplo, sería el de forma. Forma. Pues este parámetro es específico para cada elemento. La forma de este elemento es en L, ¿no? La forma de este elemento, de repente le podríamos llamar estribo. Estribo. Y la forma de este último, de repente lo llamamos longitudinal. Esto ya es de acuerdo a cada uno cómo va a ir parametrizando sus elementos, cómo los quiere categorizar. Entonces, digamos, cada uno, cada parámetro, perdón, es específico para este elemento. No puede ser compartido para algún otro, a diferencia del tipo que afecta a un grupo. Esa es la diferencia que tenemos que tener claro al momento de crear nuestros parámetros. Y justamente hablando de los de tipo, acá tenemos la ventana, editar tipo. Voy a darle clic a cualquiera de estos elementos, por ejemplo, el pilar estructural. Y esta de acá sería la ventana donde vamos a encontrar las propiedades de ese tipo. Ahora sí, sabiendo esto, vamos a ingresar acá donde ya hemos visto en la parte de navegador de proyectos. Vamos a darle doble clic a la tabla de planificación. Doble clic, perdón, no, clic derecho. Clic derecho a la tabla de planificación y vamos a elegir la primera opción. Nueva tabla de planificación / cantidades. Y nuevamente tenemos una lista de filtro para la estructura y tenemos que elegir la categoría que vamos a metrar. Entonces vamos a buscar, ya sabemos que las columnas son pilares estructurales. Tenemos acá otros pilares que esos son los de arquitectura. Y el nombre, podemos modificarlo, vamos a ponerle metrados de columnas. Vamos a darle ahora sí aceptar. Entonces acá nosotros vamos a elegir cuáles van a ser los campos. Los campos que nos va a permitir, o vamos a nosotros, necesitamos que aparezcan en nuestro cuadro de metrados. Entonces vamos a seleccionar todos nuestros parámetros que hemos creado. Por ejemplo, elemento, tenemos nivel, tenemos tipo. Este es un parámetro por defecto. Tipo, volumen, ítem, también sé que hemos creado los que estaban con mayúscula. A ver, nos está faltando tipo de concreto. Y vamos a organizarlos. Simplemente le he hecho doble clic a cada uno para poder pasarlo de los disponibles a los que vamos a usar. Y con las flechas que tenemos aquí abajo, vamos a poder organizarlos. Entonces, por ejemplo, ítem, vamos a decir que esté primero. Luego viene nivel, luego viene el tipo, elemento, tipo de concreto y dejamos volumen al final. Entonces, una vez que ya tengamos todos nuestros parámetros seleccionados, recién vamos a poder darle a aceptar. Aceptar y vamos a ver que automáticamente nos genera la tabla. Obviamente este es un primer paso porque acá todavía nosotros podemos hacer algunas configuraciones, pero ya para, digamos, cómo nosotros queremos tener la información organizada. Eso ya va a depender de cada uno cómo va a tener sus tabla de metrados organizado. Y eso lo vamos a hacer desde cualquiera de estos botones, desde campos hasta apariencia. Cualquiera de los botones de editar nos va a llevar a la misma ventana. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ingresar a ese tercer botón, el de clasificación. Y acá vemos que están las mismas pestañas que tenemos en nuestro cuadro de propiedades. Entonces, en clasificación y agrupación nos va a permitir, por ejemplo, clasificar por
Le podemos decir que lo clasifique por niveles y que lo clasifique por elementos. Eso quiere decir que los va a agrupar de acuerdo a estos parámetros seleccionados. También le podemos decir que nos dé un pie de página del nivel. Vamos a activarlo. Eso quiere decir que nos va a arrojar de acuerdo al nivel, primer, segundo, tercer y cuarto piso que me parece que hay en este proyecto, uno, 2 y 3, nos va a arrojar un total, una cantidad, perdón, una cantidad y los totales. Y lo otro que podemos hacer también es activar para que nos genere los totales generales. Vamos a darle un clic. Entonces, acá esta es la configuración que podemos hacer en la parte de cómo nosotros queremos agruparlo. De repente, si queremos modificar y tener otro tipo de agrupación mediante otros parámetros, podríamos hacerlo. Luego pasamos a formato. En formato, básicamente, y lo más importante, es que nosotros queremos calcular el volumen. Entonces, queremos que este volumen haga una sumatoria. Entonces, vamos a decirle que nos calcule los totales. Calcular totales. Ahora, sabemos que de repente podemos hacer algunas configuraciones, ya como la alineación o la orientación, y eso también es de acuerdo a cómo desea presentarlo cada uno. Voy a modificarlo, por ejemplo, vamos a darle a la derecha. Y por último, en apariencia, lo mismo también es para presentación. Acá en la parte final, por ejemplo, tenemos para modificar los tamaños de texto. Los tenemos acá algunos cargados. Arial de 2, Arial de 3, por ejemplo, para el título, no de 2.4, por ejemplo, para el título principal podríamos usar el de 3. Y así podríamos ir modificando algunos valores, ¿no? De apariencia. Y eso ya, como menciono, es de acuerdo a cómo va a presentar cada uno. Y ahora sí podemos finalizar. Le damos a aceptar y vemos que ha calculado, como le hemos indicado, un recuento o una cantidad de acuerdo al piso y ha sumado el volumen total por piso. Vemos que ha hecho lo mismo por cada piso. Ahora, esto de acá lo hemos agrupado nosotros por piso, pero de repente vamos a hacer, vamos a hacer una modificación. Imaginemos que acá vamos a decirle ninguno y queremos que lo agrupe por elementos. Aceptar. O elementos y vamos a decirle por tipo. Elemento por nivel. Bueno, entonces de acuerdo a nosotros a cómo vamos a ir, cómo vamos a ir afectando cada parámetro, es cómo lo va a agrupar. Y eso también, como menciono, es de acuerdo a cómo nosotros queremos presentarlo. Pues acá lo está agrupando por elemento y por piso. Tenemos acá solo columnas, acá también columnas. Hemos agrupado todo por niveles y por el tipo, ¿no? Que en este caso solo son las columnas. Esta parte estamos viendo los metrados para la parte de concreto. Ahora vamos a pasar a hacer metrados para el acero. En este proyecto tenemos modelado alguna parte del acero que justamente nos va a servir para realizar el metrado. Voy a rápidamente mostrarles. Acá tenemos una vista donde solamente nos va a aparecer el acero. Voy a ingresar a esta. Y tenemos el acero por partes, como ven. Vamos a usar este modelo. Tenemos de zapatas, zapata, columna, escalera, alguna parte de viga y losa. Entonces, el mismo procedimiento, vamos nuevamente al navegador de proyectos, tabla de planificación, cantidades, clic derecho,
nueva tabla de planificación. Entonces, como ya sabemos, tenemos que primero elegir la categoría. Entonces, ¿cuál es la categoría para el acero? Ya sabemos, rápidamente podremos ir y darle un clic a cualquiera de los elementos del acero y nos aparecería sobre el cuadro de propiedades a qué categoría es la que nosotros vamos a metrar. Pero como ya conocemos, es armadura estructural. Entonces, armadura estructural es el acero de refuerzo. Vamos a cambiarle el nombre a la tabla y vamos a ponerle metrados de acero de refuerzo. Y le damos a dar en aceptar. Vemos que es el mismo procedimiento, solamente acá sí vamos a tener una parte que ya es un poco más avanzada para calcular los kilos. Nuevamente seleccionamos los parámetros que necesitamos. Como vemos, hay algunos nuevos, como el diámetro de barra, que es un parámetro específico para el acero. Tenemos ya los que hemos creado, elemento. Tenemos por acá ítem, longitud total de barra, también es algo específico de esta categoría. Tenemos nivel, peso nominal, que es un parámetro que de proyecto lo hemos creado, pero es un parámetro de tipo. Entonces, esto afecta a un grupo de elementos, a un grupo de los elementos de acero. Tenemos, a ver, ¿cuál me está faltando? Ítem. Vamos a ir organizando y vemos cuál nos falta. A ver. Ítem va a ir primero. Nos falta nivel. Vamos a buscar nivel. Listo, tenemos ítem, nivel, elemento. Vamos a buscar, no, ítem, nivel, elemento, diámetro de barra, longitud total de barra y peso nominal. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a darle aceptar. Entonces ya nos arroja la tabla, pero hay algunas cosas que están faltando y hay algunas cosas que no están de acuerdo a lo que nosotros vayamos a necesitar. Por ejemplo, los diámetros de barra están en milímetros. De repente queremos convertirlo a pulgadas, ¿no? No aparece el cálculo total de los kilogramos. Cálculo total. Solo aparece el peso nominal por cada barra. Entonces nos está faltando esas cosas. Y para esto vamos a ir a nuestros botones para poder editar esta tabla. Ingresamos a cualquiera de ellos y vamos a empezar por partes. Entonces, en campos es donde vamos a nosotros agregar nuestros parámetros. Cada vez que queremos agregar algún tipo de información, en este caso, el total de kilogramos, vamos a hacerlo desde los campos, desde los parámetros. Tenemos que relacionar a parámetros con mayor información. Entonces, mientras más parámetros tengamos acá, mayor información en nuestra tabla de metrados vamos a tener. Eso quiere decir que si necesitamos nosotros calcular el total de kilogramos, vamos a crear un parámetro, pero mediante una fórmula. Mediante esta fórmula. Vamos a darle un clic a esta herramienta para añadir un parámetro y vamos a llamarlo total de kilogramos. Tipo, fórmula, disciplina, estructuras, tipo. Tipo es que vamos a nosotros calcular. Vamos a calcular masa, ¿no? Vamos a calcular masa. Y por último, la fórmula. ¿Cómo calculamos este total de kilogramos con nuestros parámetros existentes?
Todo parámetro de fórmula tiene que estar relacionado con los parámetros que nosotros estamos usando en nuestro cuadro. Entonces la fórmula, ya lo sabemos, es el peso nominal por la longitud de la barra. Vamos a ir a estos tres puntitos para cargar cada uno de los parámetros. Longitud de barra, elegimos aceptar, símbolo por, nuevamente tres puntos, peso nominal. Aceptar, aceptar y vemos que ya aparece. Ahora, hay casos en los que les puede aparecer una ventana de error. Y eso se puede dar en muchas cosas. Uno puede ser aquí mismo, en la ventana de la creación de la fórmula. De repente la fórmula está errada o alguna selección de tipo o algún campo. Y la otra opción es que este parámetro de aquí, que es el que hemos creado nosotros, también esté creado de manera incorrecta. Entonces, siempre verificar esas dos partes para poder solucionar el inconveniente. Y ahora sí vamos a decirle aceptar. Entonces vemos ahora sí que ya nos aparece el cálculo, ¿no? ¿Qué más? Vamos a regresar a campos. Pasamos a clasificación. Igual acá también podemos clasificarlo, por ejemplo, por nivel, por elemento. Le podemos decir que agregue un pie de página con la cantidad y los totales. Nuevamente que nos calcule totales generales en formato. Acá vamos a hacer algunas modificaciones más. Ya habíamos dicho, ¿no? Que el diámetro de barra estaba en milímetros. ¿Cómo podemos modificarlo? Vamos a ingresar, simplemente seleccionándolo. Y aquí en formato de campo, si es que elegimos esta herramienta, este botón, vamos a ver que está activo la utilización de las unidades del proyecto. Eso quiere decir que este proyecto está modelado en milímetros. Pero para representar las unidades de este parámetro, nosotros queremos hacerlo Chao, en mijo, estoy en el baño. fracciones. Entonces vamos a desactivarlo y en unidades vamos a decirle que sean pulgadas fraccionarias. Un redondeo. Vamos a elegir un redondeo un poco más preciso de un 16avo, por ejemplo, y el símbolo de la unidad, las comillas. Listo. Ahora sí, ya tenemos configurado las unidades para el diámetro de las barras. Ahora sí le podemos dar en aceptar. Otro parámetro que tenemos que modificar sería el total de kilogramos. Podríamos hacer alguna configuración de alineación de repente nuevamente a la derecha, pero el más importante es que nos calcule los totales. Elegimos calcular totales. Y bueno, ya hemos visto los de apariencia que podemos modificar acá. Tamaño de texto del título principal, encabezamiento o del texto de la propia información. Y vamos a decirle aceptar. Entonces, como vemos, ya cambió el diámetro de barra. Vemos que hay 5 octavos, 3 octavos por aquí, de media, y esos son todos, ¿no? Vemos también que nos ha calculado el total por piso, porque es lo como nosotros lo estamos categorizando o agrupando, mejor dicho. Cálculo total de kilogramos por piso. Aquí está el otro que lo está tapando. Y el total general, ¿no? Acá está el cálculo por piso y aquí encontramos el cálculo total del proyecto. Ahora, la parte final. Vamos a ver cómo nosotros podemos o podemos tener estos metrados en una lámina, en un plano, ya para presentar.
Acá tenemos la pestaña de planos. ¿Cómo creamos uno? Estamos ubicados en el navegador de proyectos nuevamente. Clic derecho sobre planos. Tenemos la primera opción, nuevo plano. Vamos a darle un clic. Y acá nos aparecen los que vienen por defecto, pero al igual que todos los elementos de Revit, las láminas o planos son familias. Entonces nosotros podemos crear nuestras propias familias en el cual serían ya personalizadas. Por ejemplo, voy a abrir uno, digamos el acero, y este es el que viene por defecto de Revit, ¿no? Entonces viene con su membrete, con su logo y con la información que crea pertinente Revit o Autodesk. Obviamente esto, si nosotros creamos nuestra familia de planos o de láminas, de repente no queremos tener nuestro membrete acá, sino lo queremos tener en la parte de abajo o solamente una porción, no completo. Eso ya nosotros vamos a poder personalizarlo, perdón, creando nuestra familia. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros colocar nuestros metrados? Así de simple, no solamente para metrados, sino para cualquier vista. Y vista me refiero a vistas 3D, vistas de planta, elevaciones y cortes. Simplemente en el navegador de proyectos, donde vamos a encontrar todas nuestras vistas en general, vamos a ir a los metrados que hemos creado, por ejemplo, columnas, y mantenemos presionado y arrastramos. Una vez que estamos sobre el plano, vamos a soltar el clic y aparece nuestra tabla. Ahora, si vemos que la tabla es muy grande para el plano, acá vemos un símbolo de repente un poco pequeño, el cual nos va a permitir dividir la tabla. Si es que le damos un clic, nos va a permitir dividir la tabla y poder organizarla de mejor manera. Lo mismo para la tabla de metrados del acero. Clic y arrastramos para colocar. Ya cuando estamos sobre la lámina, vamos a soltar el clic y vemos que aparece. Clic para finalizar sobre la lámina y nuevamente en el símbolo este de aquí pequeño nos va a permitir dividir la tabla y poder colocarla de mejor manera. Listo. Claro, sí se puede. Todo es creación de parámetros. Al igual que como vimos, cuando hice estos metrados que están acá de columna, simplemente es de concreto. No estamos, hemos calculado metrado de concreto aparte del metrado de acero. Sí, ahora, para la segunda pregunta, también en el curso vamos a ver algunos plugins, no solamente para la que lo mencionas de exportación, sino también para tener un flujo o digamos una producción mucho mejor de modelado. Yo acá tengo cargado algún plugin, por ejemplo, vemos aquí que cuando se descarga en RAID no lo van a tener, son complementos o plugins, como les digo, que tenemos que descargarlos aparte. Yo les voy a recomendar cuáles son los más usados, los mejores, los que nos va a ayudar más. Tenemos TD Roots One, que tiene dos partes. Una de estas, acá donde vemos Sheet Link, es para nosotros poder hacer exportaciones a Excel y de repente de Excel exportarlo a otro software para poder organizar mejor nuestra información, ¿no? Como Power BI, por ejemplo, ¿no? Y tenemos algo súper importante que es ProSheets, que va a ser súper productivo para los que generemos documentación en cantidad. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros queremos generar exportación a PDF, tendremos que hacer el procedimiento tradicional, ¿no? Ir a archivo,
exportar, formato CAT o CAT o PDF y así hacer uno por uno. Imaginemos que sean 200 planos, tenemos que hacerlo uno por uno. Con ProSheets, esta herramienta nos va a permitir seleccionar los 200 planos al mismo tiempo. Bueno, acá tenemos solo uno creado, pero acá van a aparecer los 200 planos. Le damos la selección a los 200, elegimos los distintos formatos, que hay como ven hay gran variedad, y simplemente le decimos, disculpen, simplemente le decimos crear. Entonces cada uno va a cargar y con hacer unos simples clics ya tenemos exportados los 200 planos. Obviamente al ser 200 sí va a ir cargando, pues depende también de la capacidad de la computadora, va a cargar, ¿no? Cada uno de estos, pero es un gran ahorro de tiempo. Y así hay algunos otros plugins que también lo vamos a ver en el curso. El ancho y la sección, hay muchos procedimientos. Uno de ellos es hacer una caja de sección, si lo queremos ver en 3D, y otras opciones serían hacer cortes de detalle. Bueno, muchas gracias por su participación. Espero que haya sido de su agrado y ya nos estamos viendo en el curso. Bien, arquitecto. Muchas gracias por la sesión del día de hoy. Lo estamos viendo en el transcurso del curso. Muchas Muchas gracias gracias a todos los igualmente. participantes. De igual manera, en unos minutos vamos a dar inicio al sorteo que les comenté al comienzo. Ahí les compartí por el chat el enlace en donde podrán registrarse para poder participar del sorteo. En unos minutos estamos dando inicio. Vamos a dar un par de minutos más para que se puedan registrar. Bien, recordarles que el sorteo que se va a realizar en este momento es para lograr brindar 13 becas para nuestro curso especializado Modelador BIM, el cual iniciará el 2 de octubre. Eh, y los días en los que se va a dictar las clases van a ser los días lunes, miércoles y viernes de 7:30 a 10:30 pm. El docente a cargo va a ser el arquitecto Cristian Jayo Vidal, quien ha dictado el webinar del día de hoy. El curso está conformado por 60 horas académicas distribuidas en 20 sesiones. ¿Correcto? Vamos a dar un par de minutos más para que completen el formulario y puedan participar del sorteo. Vamos a dar un minuto más. Bien, a las 9:05 damos inicio al sorteo con los registrados en el formulario que les compartí. De igual manera, los que nos están viendo por nuestra transmisión de Facebook, también se compartió un enlace para poder registrar su asistencia en caso no hayan podido ingresar al Zoom. Y también se les va a considerar para que puedan participar del sorteo que vamos a llevar a cabo en este momento. Bien, a ver, ya falta poco, 9:05 damos inicio. Para aquellos que no han logrado registrarse, aún están a tiempo. A ver, vamos a ver. Siguen registrándose, muy bien.
A ver. Bien, correcto. Vamos a dar inicio entonces al sorteo. Hasta ahí vamos a cerrar los registros para el sorteo. ¿Correcto? Por el chat me confirman si logran escucharme y ver mi pantalla, por favor, para que puedan ver el sorteo. ¿Sí? ¿Me logran ver? ¿Logran? Ok. Ok, muchas gracias por su confirmación. Vamos a unir acá los datos. Bien, ok, vamos a dar inicio. Vamos a seleccionar a todos los registrados. Y de igual forma a los que han estado participando mediante nuestra transmisión por Facebook. Bien, aquí tenemos a todos los nombres de los participantes del día de hoy. Como les mencioné, son 3 semibecas que vamos a sortear el día de hoy para nuestro curso especializado Modelador BIM, el cual dará inicio este 2 de octubre, que ya estamos a poco de dar inicio. Los días que se van a editar las clases van a ser los días lunes, miércoles y viernes de 7:30 a 10:30 de la noche, y es un curso conformado por 60 horas académicas. Ok, ahora sí, ya están acá todos los nombres. Mucha suerte a todos. Vamos a sacar al primer ganador del día de hoy. Vamos a comenzar entonces. Sí. Mucha suerte a todos, estimados. Vamos por el primer ganador. Bien, felicitaciones Patrick André Pari Mendoza. Eres el primer ganador de la semibeca para nuestro curso especializado Modelador BIM. Vamos a anotar por aquí tu nombre para poder contactarnos contigo el día de mañana. Bien, vamos por el segundo ganador. En caso vuelva a salir el participante Patrick, volveremos a girar la ruleta para poder brindarle la oportunidad de ganar a otro participante. ¿Ok? Vamos por el segundo ganador. Mucha suerte nuevamente. Bien, felicitaciones, Frederick Donovan Vaca Peña. Eres el segundo ganador de la semibeca para nuestro curso especializado Modelador BIM. El día de mañana nos estaremos contactando con los 3 ganadores que salgan el día de hoy. A ver, un momento. Ya, correcto. Vamos por nuestro tercer y último ganador de la noche. Mucha suerte a todos, estimados. Bien, felicitaciones, Eddie González Vega. Eres el tercer ganador de nuestras semibecas para nuestro curso especializado Modelador BIM, que dará inicio este 2 de octubre. ¿Correcto? Ellos son los 3 ganadores del día de hoy, estimados. El día de mañana, en el transcurso del día, nos estaremos contactando con ellos para poder brindarles la información del curso y puedan aplicar su beneficio obtenido el día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Les invitamos a seguir asistiendo a los webinars que todavía están por realizarse y a los cursos que ya están pronto de aperturarse. ¿Correcto? Buenas noches, estimado. Muchas gracias nuevamente por su participación y nos estamos encontrando en otra oportunidad. Buenas noches.